Actividad industrial de la provincia de Sevilla. Pedro Caraballo es director gerente de GSA Servicios Ambientales. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Una empresa que desde el inicio de la pandemia, GSA Servicios Ambientales, ha tratado más de 2 millones de kilos de desechos en su planta de tratamiento de residuos biosanitarios, que está en el Centro Integral de Tratamiento de Alcalá de Guadaira. En Montemarta Cónica, exactamente. Eso es. Esta empresa ha hecho una especial inversión a raíz de la pandemia. Sí, bueno, nosotros cuando la planta trabajaba relativamente poco y cuando llegó la situación de la pandemia y hubo este desborde tan grandísimo a nivel mundial, ¿no? Pero aquí lo que afecta a nivel Andalucía y nacional de residuos, pues hicimos una inversión rápida y en prácticamente una semana, con más de 1 millón de euros, conseguimos poner la planta en funcionamiento a pleno rendimiento y bueno, eso tratando cantidades como mencionaban, ¿no? De más de 2 millones de kilos. Pedro, la planta de GSA es una de las 2 únicas instalaciones que existen en Andalucía preparadas para eliminar este tipo de desechos. Hablamos de desechos de los test COVID, por ejemplo, de los test de antígenos. De todo tipo de residuos biosanitarios. Cualquier tipo de residuo hospitalario que venga catalogado como biosanitario lo podemos tratar. Entonces, aparte de los test, también pues todos los famosos EPI se estuvieron tratando y todo tipo de residuos que se generen en el hospital, a nivel quirófano, primeras consultas y cualquier tipo de residuo de esa tipología. Entendemos que ha habido mucho más residuos a raíz de la pandemia. Claro, la cuestión es que realmente España estaba dimensionada un poco para los residuos que se venían generando habitualmente, ¿no? En una situación normal de que hubiera y bueno, y con el desborde de la pandemia, que además al principio pues se empezaron a generar muchísimo más residuos porque la utilización de los equipos, al contaminarse de una vez para otra, la generación fue exponencial y sí, el crecimiento de residuos fue brutal. Por eso que nosotros, que teníamos en la planta cierta capacidad ociosa, más la inversión que hicimos para poder ampliarla, pues hemos estado amortiguando esa necesidad de capacidad de residuos no solo en Andalucía, sino también en otras comunidades autónomas. Y además ese esfuerzo ha tenido que hacerse también para asegurar, valga la redundancia, la seguridad de los trabajadores, dado el riesgo. Sí, realmente en esta planta nosotros la forma de trabajar es prácticamente la misma, porque el riesgo biológico es inherente a esa actividad y nosotros ya veníamos trabajando con EPIs de antes y ya veníamos con esa forma de trabajar, pero sí es verdad que tuvimos que empezar a hacer test a la plantilla cuando prácticamente no era complicado de encontrar. Se estaban haciendo periódicamente, incluso en una determinada época al principio estuvimos aislados a los trabajadores, les dimos la oportunidad de aislarse de sus casas, porque no sabíamos cómo de contagiosa era la enfermedad o cómo de tal, y sí, realmente el primer caballo de batalla que hemos tenido siempre es cuidarnos nosotros para poder seguir dando servicio, porque cualquier hora de contagio no frenaría. Desde luego. Pedro, en toda España no llegan a la decena de centros de este tipo. Uno está aquí en nuestra provincia, en Alcalá de Guadaira, es GSA Servicios Ambientales. Queríamos hoy hablar en el programa con esta empresa. Gracias por atendernos. A vosotros. Pedro Caraballo es director gerente de GSA Servicios Ambientales.